nada, le pedimos excusa por algunos fallos del final, pero lo importante es que se entienda, ¿verdad? No, Por eso es la causa de emisora. tiempo, pero Ese problema es de la emisora. no, estamos en vivo y esto es así. Gloria a Dios. Pues ya yo ya voy a conectar ahí. Bueno, pues vamos a comenzar a dar una lectura de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Yo quiero que busquemos a Isaías 53. Qué bueno refrescar esa palabra, que no se nos olvide. Isaías 53. Amén. 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 Mi hermano, Isaías está después de los Salmos. Oye, después de Eclesiastés y Proverbios, ahí adelante. Oye, varón. Amén. Amén. Gracias, varón. No, pero yo no lo encontraba, cuñado. Estás quieto. Sí. Usted dijo amén. Y está también antes de Jeremías y antes de Ezequiel. Bueno, Entre medio de los es un Salmos, de erudito, es un Proverbios. erudito que tenemos aquí. No, no, bueno, porque a veces a la iglesia le sucede que dice uno amén sin uno haber encontrado nada. Y está No, mintiendo porque le todo dijo el amén culto. por la palabra que usted le dijo. Por lo Sí, que no, usted no. me dijo. Porque usted lo estaba guiando. ¿Isaías qué? Isaías 53. 53. 53. Ya. Adiós, tía, te bendiga. Tía, Amén. está mejor. Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Con una mano aquí, maldita. Ay, Bendición, gloria a Dios. bendición, tía. Amén. Dios me lo bendiga. Ya tú sabes. Pero gloria a Dios, para adelante, para Ya adelante. sí, ya sí, Amén. cuñado. Ya sí, ok. Yo quiero que ustedes me sigan, yo los voy a leer unos cuantos versículos. La palabra de Dios es santa y vamos a leer en el nombre de Jesús, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos vosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Esto es el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, profetizando algo que venía más adelante que nadie sabía. ¿Saben de qué trata este capítulo? ¿De quién está hablando ahí? No, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. Ahí está profetizando Isaías
de años antes que venía el Cristo a salvarnos. Gloria a Dios. Y esto fue una realidad, ¿verdad? Él vino hace 2000 años, gracias a Dios Todopoderoso que lo permitió y nos ha dado la vida eterna. Todo aquel que cree que Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre con poder, será salvo. Si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, nos vamos para el cielo. Gloria a Dios. Así es, amén. Pues vamos a pasar a una adoración para que comencemos inmediatamente. A cantar, a adorar a Dios. Levanta esas manos. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas y serás mi luz, mi fortaleza. En mi corazón no temerá. Dígalo. Y bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Y Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Y bueno es el Señor, conmigo va, y conmigo va. Gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. ¿Alguien cree que toda palabra salida de su boca, tarde o temprano, se cumplirá en tu vida? Él es fiel, Él nunca cambia, Él es fiel. Dígalo conmigo. Y aunque la lluvia no florezca, y aunque el sol no amanezca, y aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas y serás mi luz, mi fortaleza. Grítelo conmigo. Y mi corazón no temerá.
Nadie es como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Él. Diga bueno. Conmigo va, conmigo va. Y diga fiel, fiel, fiel. Fiel es nuestro Rey. Poderoso es Él, poderoso es Él. Grítelo por última vez. Bueno es el Señor. Conmigo va, y conmigo va. Gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. Gloria a Dios. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gloria a Dios. Y terminamos esta adoración diciendo, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Gloria a Dios. Si Dios está con nosotros y creemos en su palabra y en las promesas que hay en su palabra, ¿qué nos va a sustentar si no es la misma roca? ¿Cuál es Cristo? ¿Cuál es la palabra misma? Gloria a Dios. Pues ustedes saben que teníamos tarea. Le dejamos que si alguien tenía algún versículo de la Biblia o alguna parte que no podía entender, quizás que me hiciera llegar a mi hermano Carlos y a mí la parte que no entendían para buscar dirección del Espíritu Santo, porque la gloria y la honra para Él, no de nosotros, no es de ningún hombre. Dios es quien revela su palabra a quien Él quiere. Entonces intentamos buscar ayuda y poder discernir qué es lo que nos dice. Vamos a comenzar primeramente con la parte de cuñado que mandó. Él mandó que pudiéramos analizar la palabra de Dios en la parte de Lucas 16. Se llama el mayordomo infiel, la parábola. La parábola del mayordomo infiel. Entonces vamos a pasar, el que quedó encargado de eso fue el hermano Carlos, el varón. Él quedó encargado de poner la palabra. Vamos a comenzar con su parte. Así que yo creo que ustedes presten atención. Si quieren tomar notas de algunos y tener apuntes, yo creo que es lo ideal. Así que, como digamos, manos a las obras. Disculpen los detalles porque fue que no se pudo culminar por completo todo, pero estamos bien. La gloria y la honra para Dios. Le echamos la culpa al varón, a mí, a todo el mundo. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Escuchando primeramente la palabra de Dios. Capítulo 16. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Vamos ahora a pasar a lo que Varón expone y cómo le explica. Vamos a ver si se escucha bien. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Esa es la parábola del mayordomo. Pero quiero leértela en otra versión. Esta es la versión moderna. Traducción lenguaje actual. La Reina Valera. San Lucas capítulo 16. Jesús también les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de su ciudad y toda su riqueza, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Rétame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó: ahora que mi patrón, o mi jefe, me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanja y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que alguno me reciba en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó: ¿cuánto le debe a mi patrón? Aquel hombre contestó: le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes a mi patrón? Ese hombre le respondió: 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo: toma tu cuenta y anota 80,000 kilos. Wow, tremendo ese hombre. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto
y que para entender su propio negocio, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso, a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así cuando les acabe el dinero, Dios les recibirá en el cielo. Al que cuide bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto en lo poco valor, también le será con lo que es mucho valor. Si ustedes no les pueden confiar algo que vale poco, como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién le confiará lo que es valioso? Y si no se pueden confiar en que es de otra persona, en lo que es de otra persona, ¿quién le dará a lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más al otro, y obedecer a uno desobedecerá a otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero ante Dios lo conocen muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Gloria a Dios. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Yo voy a dar una pequeña reflexión en este mensaje. Es una letra, como decimos, bien profunda de lo que es la mayordomía. Es muy impresionante lo que se está viendo en estos tiempos. Pero gloria a Dios por la oportunidad. Bendito sea su santo nombre. La palabra mayordomía es una palabra griega que se pronuncia oikonomos. Eso significa distribuidor de la casa, es decir, administrador, empleado en casa con mucha capacidad. Pero también es una gente que ha sido encomendado como predicador del evangelio. Es un tesorero administrativo, como un mayordomo. Cuando Dios te puso de mayordomo, por lo que Él te puso, por lo que Él te dio, Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta muy, muy, muy grande. Y si en lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho, Dios te pondrá. Él te pondrá en alto. Cuando vemos que Lucas escribe esta porción, fue en el año 60. En el año 60 Lucas fue que le escribió. Lucas anduvo con Pablo, como todos lo conocemos, era un hombre con mucha sabiduría, era un hombre médico. Y Lucas da unos relatos muy profundos sobre la mayordomía. Y si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, Él te pondrá. Gloria a Dios. Cuando leemos el capítulo 15, también se dirige a eso. Pero aquí vemos al Señor Jesús dirigiéndose a los fariseos y también a sus discípulos, o a los discípulos antes de los fariseos, o sea, al frente de los fariseos. Porque quería demostrarle lo mal que estaban los fariseos con la mayordomía que Dios le había dado de la casa del templo, de la casa de Dios o de la sinagoga de aquel tiempo.
Entonces, como mayordomo, no estaban haciendo la labor y su amo le iba a pedir cuenta. Y por eso el Señor viene hablándonos en esa parábola. Y son parábolas que de verdad nos compujen el alma. Es al igual que cuando leemos en San Mateo, en el capítulo 25, que leemos ahí de los talentos. Cuando leemos esa porción de los talentos, de qué ha hecho con el talento que Él te dio, es porque Dios nos va a pedir cuenta. Y como mayordomo tenemos que hacer la obra como es debida. Gloria a Dios. Y alabamos. Pero en el versículo 8, no habla algo muy bonito en el versículo 8. El Señor de la gloria, sino más bien el patrón. O sea, le da gloria y el Señor pone, por ejemplo, a un jefe, a un patrón dándole la gloria, pero no es la gloria de Dios, sino más bien la gloria del patrón. Exclamando, cuando su inteligencia es vista por su fraude, ya no podía ser probada. Esta declaración de la causa de toda la moraleja, o sea, de todas estas respuestas y preguntas, o de todos estos recuerdos, esa parábola, como se lo dio Cristo. Los hijos del mundo son más sabios porque la diligencia dada, aunque torcida, claro está, o de otro modo, es precisamente el mejor esfuerzo que tienen para menudo los hijos de luz, aunque poseen lo que es de mucha importancia que cualquier otra cosa que tenga el mundo. No obstante, la mayor parte del tiempo prestan muy poca atención le prestan una atención, hacen un esfuerzo por servirle a su jefe o al mundo o a lo que es la mayordomía normal, que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que poner más esfuerzo que ellos para ganar alma para el reino de Dios, para hacer un testimonio vivo con los demás, para que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que te dije? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, cuando vemos a gente del mundo, tienen unas habilidades y una sabiduría. Entonces, nosotros que somos hijos de luz, se supone que tengamos más. Y el Señor nos va a pedir cuenta por todo lo que hacemos y por todo lo que Él nos puso en su mano. Y cómo lo tratamos y qué hicimos con eso. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos desde el trabajo, desde la casa, en el ministerio, pero sobre todo en la obra del Señor, porque Él nos va a pedir cuenta. Y si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Y el Señor pone de ejemplo esta mayordomía como si fuera un empleado doméstico o un empleado pobre, así mismo como si era un empleado del reino. Te pone de ejemplo. Porque en aquel día Dios nos va a preguntar, ¿qué tú hiciste cuando te puse como mayordomo de mi casa? ¿Qué hiciste cuando te puse como mayordomo de este grupo? ¿O qué hiciste cuando te puse como mayordomo para hablar en tu trabajo? Entonces la mayordomía tiene que ver muchas cosas. Va con la seriedad de uno como persona, con la seriedad de uno como cristiano, de la seriedad de uno como vecino, del testimonio de uno como en el trabajo y con lo demás. Así que fuimos bien breves en esta explicación. Esperamos que sea entendible para ustedes y que llegue lo más profundo de su corazón, como me ha llegado a mí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, mis hermanos.
Bueno, ahí quedamos. Varón, si quiere agregar algo más, ya para culminar con su parte de la mayordomía que pidió nuestro hermano, cuñado Manuel. Sí, Dios le bendiga. Primero que nada, quiero pedirle mucha disculpa por el problema de la transmisión. No sé si pudieron notar, vieron cosas un poco dificultosas, pero Quedó bien. pienso que fueron entendibles para todos. ¿Cuánto entendieron? ¿Algo más que explicar sobre ello? ¿Lo tiene el No, micrófono apagado? déjame ver. ¿Me escuchan? Amén. Ok, ok, Dios le bendiga a cada uno por nombre. No sé cómo pudieron entender esa explicación, pero que nada le pedimos disculpas porque no pudimos hacerlo en la forma que queríamos, así como porque, acuérdense, no tengo mucha inteligencia en lo que es el internet, ese tipo de cosas, y mi hermano tuvo que trabajar en ciertos factores, pero pienso que todos pudieron entender lo que es la mayordomía. Amén, varón, se entendió. Ok, tú puedes entenderlo, qué bendición, eso es lo más importante. Y por eso traímos de diferentes versiones de la Biblia Reina Valera moderna a la antigua, para que seamos más entendibles. Y la mayordomía quiere decir muchas cosas, muchas cosas. Como expresábamos en cierto principio, esa gente del mundo tienen habilidades. Un ejemplo, quizá usted mismo, hermano, a veces usted no quiere comprar un producto, pero tienen esos vendedores una habilidades que logran convencerte. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener habilidades para proclamar el reino de Dios con los demás. Así que Dios le bendiga, me gozo bastante de que hayamos podido entender eso. Le pedimos mil disculpas por los errores de la transmisión. Tranquilo, varón, que estuvo Y, bien. y esto sigue vigente. Cualquier pregunta que tengan también la pueden hacer, que para esto estamos. Dios le bendiga, hasta aquí mi parte. Ok, varón, excelente. Excelente, estuvo bien. Estuvo muy bien. Se oye, bueno, perdón. Vamos entonces con mi parte. Mami, vamos con la parte déjame ver, de Mami primero. No, Arleni, perdón. Arleni pidió que hablara sobre Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Que dice, vamos a leerlos todos. En la Reina Valera. Vamos a leerlo todos. ¿Quién lo lee ahí, por favor? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Exacto. No habrá para él medicina. Exacto. Ahora vamos a verlo en otra versión, a ver cómo podemos asimilar ese mismo versículo que Arleni eligió. Léalo otra persona ahora. El hombre que después de mucha represión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Entonces, esa versión en la Nueva Biblia de las Américas es un poquito más entendible que la Reina Valera, ¿verdad que sí? Se entiende un poquito más ahí. Vamos a pasar entonces a otra versión para culminar, que cuando viene a ver le puede ser de mayor bendición. Y aquí, léalo ahí. El que es reacio a las represiones será destruido de repente y sin remedio. Exacto, esa es la Nueva Versión Internacional. Se llama esa traducción bíblica. El que es reacio a las represiones será destruido de repente y sin remedio, dice ella. Te adoramos, Señor. Dios es bueno. Entonces vamos a
a pasar. Yo quiero agregarle esto. Observación. El libro de Proverbios no es libro de promesa de parte de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan. Muchas personas creen que el libro de Proverbios son libros de promesa de Dios, que todo lo que está ahí es una promesa de Dios. No es así. Eso creen muchos cristianos. Es un libro más bien... Escúchame, no sigue hablando. No, pero dime qué fue. No, sigue hablando. No, que yo más bien creo también como es como de advertencia o como de abrirnos como los ojos, como de ¿cómo te digo? Como de cómo uno debe de comportarse, como más o menos. Entonces dice, exactamente, es un libro más bien de sabiduría y de cómo aprender a hacer lo correcto. Comprende hacer lo correcto y lo sabio en el transcurso de situaciones y decisiones en nuestras vidas. Por ende, al cristiano como nosotros nos da sabiduría para caminar en lo que agrada a Dios y ser productivos en todo para glorificar a nuestro Dios por nuestras decisiones y sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, sabemos que el libro de Proverbios no es un libro de promesa, ¿verdad que no? Sino un libro que nos guía a ser sabios y por ende nos guía a poder caminar bajo el temor de Dios y saber cómo se dirige una persona que coordina los pasos con la palabra de Dios y con el mundo. Entonces, es un libro de sabiduría, por ende, si andamos bajo el temor de Dios, vamos a tener las promesas de Dios que están en la Biblia. ¿Verdad que sí? Amén. Si hacemos caso. Claro que sí. Pues vamos a pasar entonces a un comentario del escritor Matthew Henry, uno de los más famosos en comentarios. Dice, una foto media vieja porque hace muchos años que estaba vivo. Hace unos cuantos añitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice. A mamá me gusta el cabello, Manuel. Imagínate, eso fue en los 1700, 800. En el comentario de Matthew Henry, dice de este versículo, muy de lamentar es la obstinación de los malvados. Son reprendidos y amonestados con frecuencia. El hombre de reprensiones, dice literalmente el texto, por padres y amigos, por magistrados y ministros de Dios, pero endurece su cerviz. ¿Quién sabe qué es la cerviz? Yo le iba a preguntar qué es. Ok, vamos a contestarla. Esta palabra significa nuca, la nuca. Parte posterior del cuello, como el yugo se pone sobre el cuello del animal. Así como el yugo se pone, perdón que estoy buscando, ok. Buscando un ejemplo que tengo acá, para que vean cómo se le ponía el yugo a los animales, qué era lo que iba. Míralo acá. Por lo menos yo sé lo que es un yugo. Ok, míralo ahí. Eso era un yugo que le ponían a los animales, ¿verdad que sí, cuñado? Sí. Para llevarlo por un mismo carril. Sí, para que cuando están arando ahí. Cuando están arando, ponen dos animales. A los bueyes, ajá. A los bueyes. Sí, a los bueyes para arar la tierra. Exactamente. Entonces, esta palabra significa nuca, parte posterior del cuello, como el yugo se pone sobre el cuello de un animal y al quitárselo se libera la expresión de la cabeza, de poner el yugo en su cabeza, es libre. Este término también hace, este término también hace referencia a una forma de esclavizar a otra persona, pero también se indica que cuando una persona es terca
se le dice que tiene dura cerviz. Se menciona en Moisés cuando dice, yo he visto a este pueblo porque por cierto tiene una dura cerviz. Es decir, se niega a inclinar el cuello en señal de sumisión o de arrepentimiento por lo que hace, está haciendo o por lo que se le aconseja en el momento, lo cual es una locura, pues le espera un quebrantamiento sin medicina, como dice el mismo proverbio. El que no se inclina ante la vara de Dios será quebrantado con el hacha de Dios. Lo cortará de la faz de la tierra por su mal comportamiento, por no reconocer y por su pecado sin arrepentimiento, lo llevará a la perdición eterna. ¿Se dan a comprender qué significa ya el Proverbios? ¿Se dan a entender más o menos qué significa, verdad? Sí. Entonces, eso es lo que sucede. El proverbio dice, vamos a leerlo nuevamente, pues quiero que estemos claros, ¿verdad que sí? El proverbio dice que el reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Quiere decir que un hombre, cuando anda por su mal camino, no quiere que le llamen a la atención, no quiere que le digan nada, sin embargo no escucha el consejo, aunque le conviene para su vida espiritual, quiere seguir andando en lo que está en el mundo, aunque se pierda. Entonces, ¿qué le queda? Que Dios lo corte con el hacha porque no quiso la vara de corrección, ¿verdad que sí? Hay gente que campresa, que tienen problemas y siguen en lo mismo y se tropiezan el huevo y se levantan y siguen igual y no cambian, no cogen consejos. Todos no conocen gente, dicen, yo no cojo consejos. Ustedes tienen gente que usted lo aconseja y siguen en lo mismo. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que quiere decir esto. Una persona que no coge consejo, principalmente puede ser bíblico, puede ser algo del mundo, y por ese pecado o por ese donde está metido, vendrá la muerte. Porque si usted tiene una persona que atraca, un atracador, un ejemplo, y usted le aconseja, mira, no sigan ese camino, tú vas a morir, arrepiéntete, o deja ese camino y ponte a otra cosa, ponte a trabajar. Y esa persona no coge, no va a coger medicina, que no cogió la medicina que viene, la muerte. El fracaso. El fracaso, o cae preso. La muerte o cae preso, exactamente. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que quiere decir Proverbios, en realidad. Yo quiero agregarle aplicaciones para ese proverbio a nuestras vidas. La primera aplicación es, debemos ser conscientes cuando fallamos. Cuando nosotros fallamos, tenemos que ser conscientes, ¿verdad que sí? Para poder arrepentirnos, ¿verdad? El segundo, debemos arrepentirnos cuando andamos mal y en pecado. Debemos reconocer cuando andamos en pecado, porque si no reconocemos, no podemos arrepentirnos. Tercero, debemos aceptar los consejos y reprensiones de personas maduras. Dice la palabra, no da más en eso, dicen varios versículos de la Biblia, que el que escucha a consejeros, claro, consejeros sabios, personas que tú sabes que son maduros, no va a caer nunca, se mantiene en pie, porque hay sabiduría. Cuando tú escuchas y analizas y ves que 2 o 3 personas tienen razón en algo y son personas de integridad, pues entonces es un buen consejo. Pero tienes que saber dónde buscarlo también. Eso es así. La palabra de Dios, cual es la Biblia, es el mejor consejero en nuestras vidas y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Es el número 4. El número 5, para terminar de no ser encerrado en cuanto a las decisiones, ya que podemos estar errados en nuestra propia razón. A veces creemos que tenemos la razón en algo y no hay quien nos saque de ahí. Y a veces esa razón se ve linda al principio, pero al final lo que trae es fracaso, como dijo ahorita el cuñado.
lo que trae es devoramiento. ¿Por qué? Porque quizás esa no era la voluntad de Dios en ese momento. Por eso que todos tenemos que llevarlo a no ser cristiano instantáneo, como hablamos en otras reuniones, sino en oración, buscar el consejo de Dios y de personas maduras. Que usted sepa que si son personas temerosas de Dios, mucho mejor todavía. Pues ese es el de Arleni. Yo quiero saber si entendieron y si hay algo más que explicar. ¿Entendieron, verdad? Como dicen allá, más claro de ahí no canta un gallo. No canta un gallo. No canta un gallo. Ok. Pues, mami, que es peligrosa. Ay. No, pero peligrosa buena. No tiró un versículo, sino tiró un capítulo completo. No, está bien, está bien. Y un capítulo de mucha controversia en el mundo. Primera de Corintios 14. ¿De qué nos habla Primera de Corintios 14? Completo. Nos habla de el hablar en lenguas. Ese muchachito nos tiró mami para acá. Pero nada, la gloria y la honra para Dios y con ayuda del Señor primeramente y de algunos utensilios, pues vamos a razonarlo, ¿verdad que sí? Yo quiero que vamos a escucharlo en 2 versiones. Yo lo tengo para que lo escuchemos. Vamos a escucharlo primero en la Reina Valera, que es la que mayormente usamos, ¿verdad que sí? Sí. Sí, vamos a escucharlo ahí. Presten atención para que comprendamos. Un poquito largo. 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente
¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque quiero poner la otra versión de un prontito, para que entonces entendamos un poquito más. Presten atención, por favor, porque en verdad se entiende un poco más. Vamos a ver la versión, traducción actual, lenguaje actual se llama. Escuchen. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Las capacidades más importantes. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad, es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. Hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido, o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablándole al aire. En el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende a mí. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos,
deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idiomas desconocidos más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia: por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Las reuniones de la iglesia. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. Si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben callarse o hablar solo para sí mismos y para Dios. Y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Como es costumbre en nuestras iglesias, no se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. Si quieren saber algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Ustedes no inventaron el mensaje de Dios ni fueron los únicos que lo recibieron. Si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que les escribo es una orden de Dios. Pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben prestarle atención. Mis queridos hermanos, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios y no impidan que se hable en idiomas desconocidos, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Gloria a Dios. Ahí está mucho más entendible en esa versión. Lenguaje actual, traducción lenguaje actual se llama. Ahora, como vimos, mami eligió el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a leer un poquito de Matthew Henry también, cual nos ayuda un poco en la comprensión.
Matthew Henry dice que este capítulo se divide en dos partes. Primera, la superioridad de la profecía sobre el don de lenguas. Y la segunda son las normas prácticas para el correcto uso de los dones. Puesto que los corintios daban un valor exagerado al don de lenguas, el apóstol muestra aquí la superioridad del don de profecía sobre el de lenguas. Dicha superioridad se funda en tres cualidades. Y comenzamos. La primera, claridad. Lo vemos en el versículo 2 y 3. El que profetiza es entendido por todos. El que habla en lengua, ni él mismo se entiende, como dice Pablo. Número 2, edificación. Lo vemos en el versículo 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica a todos. Tu testimonio es el tercero. Lo vemos en el versículo 24 y 25. Recordemos que el don de lengua consiste en emitir sonidos ininteligibles y palabras incoherentes durante un estado estático, leal. Aunque en ningún lugar dice el texto sagrado que las lenguas sean desconocidas. Dicen como lenguas desconocidas. Se extraña de la Reina Valera, anterior edición a 1977. No está en el original el contexto y el mismo carácter de dicho carisma muestra que no se trata de idiomas hablados en la tierra, pues de esto podría darse una interpretación no carismática. Es el mejor don, es el mayor, bien produce que no se me interprete mal. El profetizar, el don de profetizar, es mayor que el don de hablar en lengua, pero no dejamos que está mal del otro. El apóstol expresa su deseo de que todos, si fuese posible, hablasen lenguas hasta el punto de mandarles que no impidan hacerlo. No está mal que hablen en lengua, pero todavía desea más que profetizasen, a no ser que el que hable en lenguas pida poder para interpretarlas. ¿Qué no quiere decir aquí? Que tú puedes hablar en lengua. El que tiene ese don, no todos lo tenemos, el que tiene ese don de hablar en lengua, puede hablar en lengua en la reunión, en la iglesia, en la congregación, pero si hay alguien que lo interprete o él mismo lo va a interpretar luego, porque no puede, no edifica a nadie el que hable. Si yo no hablo inglés y me están hablando inglés, ¿de qué me está edificando eso a mí? Nada, ¿verdad que no? Ni a mí ni a un no creyente. Por eso es que profetizar, que es hablar la palabra de Dios, un mensaje de Dios, es mayor que el hablar en lengua. Explica luego esta superioridad de la profecía sobre las lenguas, poniéndose a sí mismo, por ejemplo, ese Pablo, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la carta de Corintios, se pone ejemplo a sí mismo. ¿De qué provecho le sería él mismo si en lugar de instruirle a modo inteligible, fuese a ello a gastar el tiempo hablando en lenguas? ¿Qué dice él? Él prefiere dar 5 palabras que se entiendan que 10,000 palabras que no se entiendan. Eso es lo que él quiere que ustedes entiendan. Pablo no pierde nunca de vista el objetivo de toda la carta de 1 Corintios 14, la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de la carta a los Corintios, la edificación de la iglesia, el cual se obtiene como algo inteligible, tanto en la oración como el canto de alabanza y la acción de gracias, no con algo que no puede entenderse. Él quiere que se entienda. Se contrasta en todo estos versículos el espíritu con la mente, que se pronuncia aquí en la Reina Valera como el entendimiento, el espíritu y el entendimiento, con la mente, en espíritu y con la mente, que estemos conscientes. Tenemos que recordar que la palabra desconocida
debemos tacharla en la Biblia. Dice que en lenguas desconocidas, dice la Reina Valera, debemos tacharla. Pablo no habla de lenguas desconocidas. Esas palabras la añadieron traductores bien intencionados, pero confundidos. Siempre que en la Biblia hablemos de lengua, se refiere a lenguajes conocidos. Lo podemos ver en Hechos 2:4. Los judíos en Pentecostés oyeron a los creyentes exaltando la poderosa obra de Dios en sus propios dialectos. Ese día, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y como 50 hombres que había en ese cuarto, ese día que vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas extrañas, pero era en lengua, en diferentes idiomas, pero lo que estaban ahí se entendía. ¿Me entiendes? Que no eran lenguajes desconocidos, sino un lenguaje diferente, pero entendibles a todos, porque fue hecho por el Espíritu Santo. Entonces dice, los judíos de Pentecostés oyeron los creyentes exaltando la poderosa obra de Dios en sus propios dialectos, de modo que no se necesitó intérprete. Ellos mismos interpretaron. En Primera de Corintios 14, el 10 y el 21, Pablo indica definitivamente que se refiere a lenguajes conocidos, no de ningún lenguaje celestial extraño o lenguaje desconocidos en realidad. Sabiendo esto, prosigamos con el comentario, la inferioridad de las lenguas. Quiero que vayan entendiendo. Debemos tener presente que el propósito de los dones espirituales que Dios nos da es la edificación de la iglesia de Jesucristo. Dios nos da los dones espirituales no para que nos quedemos con ellos, sino para compartirlo con nuestro prójimo, sea en la iglesia o sea en cualquier lugar. Y no el placer personal del creyente. No podemos guardarlo para el placer de nosotros, sino para darlo. Dar por gracia lo que recibimos por gracia, ¿verdad que sí? Entonces, sigamos. No placer personal de los creyentes. Los dones son para emplearse, no para disfrutarse. En esta sesión, Pablo contrasta las lenguas y la profecía, como ustedes recordarán, era la proclamación de la verdad de Dios bajo la dirección inmediata del Espíritu Santo. No es idéntica a la predicación, por cuanto el predicador interpreta la palabra escrita conforme instruye el Espíritu, de modo que no habla la misma palabra de Dios. Nótese lo contraste. Miremos esta imagen que está en la pantalla y entendamos. Miren, vamos a entender lo que nos dice. Pues yo sé que es un poquito complicado quizá, pero aquí nos vamos a entender un poco más. Miren esta pequeña imagen. Aquí dice, profecía. 1. Habla a los hombres para su bien. Eso hace la profecía, cuando hablamos profecía, ¿verdad? Lenguas. Le hablan a Dios para el bien del que habla, solamente. Profecía, número 2. Se puede entender. Lenguas, número 2. No se comprenden a menos que haya un intérprete. Hay que buscar un intérprete o que Dios le dé la sabiduría de interpretarla. Profecía, 3. Edifica a la iglesia. Lenguas, 3. Edifica al que habla solamente. Y profecía número 4 es el don mayor, el de profecía. Entonces el número 5, el don de menor categoría, es el de la lengua. Está entendible, ¿verdad que sí? Ok. Está entendible. Vamos a pasar entonces a proseguir. Pablo deja claro que las lenguas, como excepción de las que se... Pablo deja claro que las lenguas, en excepción de las que se interpretan, no tienen ningún valor para la iglesia. Si tú hablas en lengua y no hay una persona que te interprete en la iglesia, tú estás haciendo un daño en vez de hacer un bien.
nadie te está entendiendo. Lo que te va a decir, si hay una gente que llega nueva, lo que te va a decir, este es un loco, como muchos lo piensan. Y si tú estás hablando en lengua, es para edificación tuya solamente y Dios. Entonces, ¿qué dice él? Si tú no vas a interpretar lo que tú estás hablando, o nadie va a interpretar lo que tú estás hablando, cállate y hazlo tú con Dios en medio de la iglesia, ¿verdad? Y si tú estás orando solo, tú puedes hablar en lengua, si tú sabes hablar en lengua, eso no hay problema. Pero te va a edificar a ti, no a Pero no un micrófono se oye mejor, maduro, varón. ¿Cómo? Con un micrófono se oye maduro y mejor, boceado. Ah, ok. Entonces, sí. Entonces, dice aquí, no tienen ningún valor para la iglesia. Si de igual manera no le dan ninguna bendición personal al que habla, a menos que entienda lo que dice. También muchas personas hablan en lengua, supuestamente, y no le dan ningún valor a su vida, porque tampoco ellos mismos están entendiendo lo que están hablando. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice? Los que creen que los cristianos deberían practicar este don en privado ignoran lo que Pablo dice aquí en primer lugar. ¿Cómo puede edificar a la iglesia si usamos nuestros dones espirituales en privado y no para servir a otros? Esa es una pregunta. Segundo, si no entendemos lo que se dice, ¿cómo podemos aprovecharlo nosotros mismos? Si no estamos entendiendo cuando hablamos en lengua nosotros mismos, ¿cómo vamos a aprovecharlo? ¿O cómo vamos a edificar a nuestro prójimo con lo que estamos hablando? Es posible que la carne y el diablo imiten los dones espirituales y lleven al creyente a una religión de emoción superficial en lugar de una comprensión sólida de la fe. Esto no es negar el lugar de las emociones sinceras en la vida cristiana, porque hay emociones que son sinceras en la vida cristiana, porque los frutos del Espíritu ciertamente involucran las emociones. Sin embargo, deben ser instruidas por la mente y controladas por la voluntad, o serán destructivas. ¿Qué no quiere decir eso? Que cuando tenemos algo de Dios, de parte de Dios, nos emocionamos, pero tenemos un dominio, un control. No estamos descontrolados. Hay gente que brinca para arriba, zapatea, se cae en el piso. El Espíritu de Dios es un espíritu de dominio propio, de control. Y el apóstol Pablo nos lo está diciendo aquí en esta carta. No podemos confundir, tenemos que creer en la palabra de Dios, no lo que la gente dice. Y esto es lo que nos está diciendo acá. Involucrar las emociones, pero emociones controladas. Uno llora, uno hace muchísimas cosas, pero controladas. Tú puedes danzar. Una cosa es danzar en alabanza y otra cosa es tú pasarte y de las rayas. Porque Dios no tiene una iglesia de desorden, sino de orden. Y lo vemos en toda la escritura, que Dios es un Dios de orden. Sí, que por eso dice una porción que el espíritu se sujeta al profeta. Exacto, o sea, debe ser así. Debe ser así. Las lenguas no edifican al creyente. Algunos sugieren que el don de lenguas es una muestra de madurez espiritual y de una vida cristiana más profunda, pero Pablo dice justamente lo opuesto. Algunas personas en estos tiempos, no sé si a ustedes le ha tocado, dice que yo hablo en lengua y eso lo hace una persona madura en la fe y eso me hace ver que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Por el apóstol Pablo dice que no, porque tú puedes estar fingiendo, tú puedes creer en una cosa y no serla. El tú hablar en lengua no significa que tú, ¿cómo te digo? Es una liga. Es como que hay gente que cree que son salvos y no son salvas nada. Es lo mismo. Oigan cómo dice. Los cristianos en Corinto eran niños en Cristo y carnales. Se jactaban de su espiritualidad y sin embargo Pablo tenía que advertirles y enseñarles de la manera más elemental. Esos mismos hombres de Corinto hablaban en lengua en ese tiempo. Por eso Pablo tuvo que escribirle esta carta para enviársela, porque ellos hablaban en lengua y su arrogancia era que ellos hablaban en lengua y que eran más espirituales que todo el mundo.
Sin embargo, estaban haciéndolo mal. Sin embargo, lo que estaban haciendo a Dios no le agradaba. Y su hablar en lengua quizá era genuino, pero estaban descuidando lo principal, que era guiar a la iglesia al entendimiento de Jesucristo. Estaban llenándose yo de gozo de que yo hablo en lengua y yo soy más espiritual que todo el mundo, pero estaban desechando lo que lo mandan de verdad. ¿A qué se mandan? A predicar el evangelio, no a dar ese bombo. Y el orden, que es lo más Claro, importante. claro, le quitan el orden a esas personas. Pues dice, sin embargo, Pablo tenía que advertirles y enseñarles de la manera más elemental, de la manera más fácil. Pablo tuvo que escribirle esta carta. En el capítulo 13 de Corintios, el anterior, versículos 8 y 13, Pablo explica que su pasión por los dones espirituales era una señal de infancia y no de madurez. Señores, lo que ellos estaban haciendo era dándose bombo con lo que Dios le había dado, pero sin embargo era algo infantil, porque cuando tú te creces, ¿qué tú estás mostrando? Ego, tú estás mostrando superioridad, y eso no le agrada a Dios. ¿Qué somos nosotros? Siervos inútiles. Somos siervos del Señor. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un líder? Es un siervo. El mayor viene siendo el menor, y el menor viene siendo el mayor. El que no se cree nada cuando viene a ver es el mayor en el reino de los cielos. Por eso que Pablo decía que él era abortivo. Él llegó como un abortivo al apostolado. Y él era el más pequeño de todos. Sin embargo, fue el que más escribió. Y el que Dios mandó a los gentiles. Eso es así. Aquí dice, explica su pasión por el don espiritual. Era una señal de infancia y no de madurez. Los creyentes maduros tienen al Espíritu y al Verbo y no buscan muletas espirituales para sostenerlo. Nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. No tenemos que buscar otra cosa para agregársela. Ya con eso basta. El doctor M.R. Dehan tiene un interesante punto de vista respecto a Corintios 14, versículo 22, que respalda esta enseñanza. Dice que los creyentes se refería a los cristianos espirituales que viven por fe en la palabra de Dios, en tanto que los incrédulos se refieren a los creyentes inmaduros sin una fe fuerte. Dios tiene que dar señales a los cristianos inmaduros para reforzar su fe. Señores, cuando tú eres un cristiano inmaduro, tienes que buscar que Dios haga un milagro, sí, para creer. Pero cuando tú eres un creyente maduro, edifica tu vida en la palabra de Dios. Aleluya, dice aquí. Cuando tú eres un creyente maduro, tú no tienes que buscar que Dios te demuestre nada. Tú sabes que Dios lo puede todo. Tú sabes que Dios es tu sostén. Tú sabes que más grande que Dios no hay nada. Y te dio a Jesucristo, que por medio de él tiene perdón de pecado y salvación eterna. Tú no tienes que buscar más nada. Ya lo que Dios tiene que demostrar, te lo demostró hace 2000 años. Su amor por un pueblo que todavía el día de hoy no le busca ni quiere agradarle. El último punto del versículo 22 al 25 del mismo capítulo 14, las lenguas no ganan a los perdidos. En Hechos 2, Dios le dio a los apóstoles el don de lengua para que pudieran hablar la palabra a los judíos en Pentecostés. Para los judíos era una señal que Dios estaba obrando, cumpliendo Isaías 28, versículos 11 y 12. 4 veces en Hechos hallamos incidentes que involucran el hablar en lengua, y cada una muestra que a los judíos presentes que Dios estaba obrando. Le estaba mostrando a los judíos que Dios hablaba de esa manera. Hechos 2 es uno de ellos. Las lenguas son evidencia a los judíos incrédulos en Pentecostés. Número 2, Hechos 8, evidencia a los judíos creyentes de que el Espíritu había venido sobre los samaritanos. Es una evidencia para los judíos. Número 3, Hechos 10, evidencia de que el Espíritu había venido sobre los gentiles. Y número 4, Hechos 19,
evidencia de que los 12 hombres, de lo que los 12 hombres en Efesios habían recibido el Espíritu. Pero las lenguas nunca pueden alcanzar al incrédulo para el Señor. El hablar en lengua nunca va a alcanzar a un creyente para que cambie. Nunca. Especialmente la confusión de lenguas que existía en Corinto. Era como la de Babel. ¿Qué pasó en Babel? Querían construir una torre que llegara al cielo. El hombre empezó con su maldad a construir una torre para llegar al cielo donde está Dios. Y Dios tuvo que cambiarle los idiomas a los hombres. Y de ahí vienen los diferentes idiomas, el chino, el mandarín, el inglés, el español. De ahí viene la confusión de idiomas que tenemos en el mundo. Porque Dios tuvo que utilizar eso. Pero eso no fue para edificar. Eso fue para castigar a los hombres que no se entendieran, para que no planearan seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. Wow, gloria a Dios. Dame el martillo. Oye, esto, y que le dio un burro de pollo. No, ya había una torre en esos tiempos que gloria a Dios. Es mucho mejor que el visitante que no es creyente escuche un mensaje de la palabra, algo que puede entender y entonces hacer su decisión por Cristo, que escuchar una confusión de mensaje que no pueda captar. ¿Qué buscamos con un reguero de palabras que no podemos? Con esto aclarado, creo que podemos entender que el apóstol Pablo quería tanto a los corintios en aquel tiempo como nosotros en estos tiempos vemos que muchos cristianos de alguna diversidad de religión quiere hablar en lengua sin darle verdadero significado a lo que es hablar en lengua. Y la lengua es edificación para cada vida individualmente y para con Dios si tiene y pide entendimiento al Espíritu, claro. Vemos textualmente la importancia y la superioridad de la profecía, es decir, de predicar la palabra de Dios, de profetizar la palabra de Dios, cual está escrita, por encima de hablar en lengua, no quitándole su importancia. Ustedes hablan en lengua, muy bien, Dios le bendiga, pero eso no le hace mayor persona o mejor cristiano delante de otro que no lo hable. Edifique su vida con hablar en lengua, porque es bueno. Edifique su propia vida. Edifique su propia vida. Me perdí, escúchame. Ok. En lengua. Y siga buscando al Señor, porque de igual manera serán juzgados el que habla en lenguas como el que no habla en lenguas. Vamos a ser juzgados como quiera. Haga usted su trabajo y haga usted como Dios lo pide, en orden. Si va a hablar en lengua en la iglesia, hable 1, 2 o 3 máximo, pero con un intérprete. Si no hay intérprete, no hable. Y profetice. Si usted profetiza la palabra de Dios, usted puede hablar también 2 o 3 en orden y que los otros juzguen lo que oyen. Ya le voy a decir por último las aplicaciones para su vida. Primero, busquemos sobre todas las cosas aprender la palabra de Dios. Si queremos profetizar, si queremos hablarle conscientemente a otra persona, tenemos que aprender la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo hoy. Gloria a Dios. Repite este video cuando yo lo suba hoy o mañana y vuelva a verlo y tome anotaciones, porque en verdad es importante aprender la Biblia. Agrada a Dios eso. Usted agrada a Dios con aprender su palabra. Número 2. Busquemos sobre todas las cosas hablar con inteligencia y coherencia la palabra de Dios. Dios quiere que tú seas coherente con lo que tú dices, con tus hechos, y que tú seas sabio, inteligente, que vean que tú estás sólido, pero que tú también conoces lo que estás hablando, que le pongamos peso a la palabra de Dios en nuestras vidas. Número 3. Busquemos predicar la palabra de Dios con nuestros hechos y que podamos edificar al que la oye. Si no estamos haciendo a la voluntad de Dios o andamos en desobediencia, creo que hablamos de más, porque entonces esa persona no va a ser edificada. Estamos como el que habla en lengua y no tiene quien lo
Interprete. Número 5, no guardemos nuestros dones para nosotros mismos. No guarde tus dones. Si Dios te dio algún don, dáselo a Dios. Dáselo al prójimo. No es para ti, es para que tú lo exhibas. A veces nos cohibimos, yo me pongo yo mismo, nos cohibimos a lo que sabemos para nosotros mismos. Dios te dio ese don para que tú lo ejerzas, para su gloria y su honra. ¿Y cómo se lo demostramos? Cuando se lo damos a otro. No para nosotros solos. Somos envidiosos muchas veces. Número 6. Si usted canta, pues glorifique a Dios cantando delante de los hombres. Si usted es hábil discerniendo la palabra de Dios, pues diciendo la palabra de Dios para la gloria de Dios y edifique vida con ellos. No se quede usted con ellos. A veces tenemos un rumbo de anotación y nos quedamos con ella. Digámosla, porque no son para nosotros. No es para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Trayendo a nuestro prójimo a la verdad. Trayendo luz. No somos luz y sal de este mundo. Y por último, no nos busquemos unos con otros por la diferencia de dones y capacidades que tenga cada cual. No nos juzguemos, perdón, que tenga cada cual. Cada quien haga lo suyo y hágalo con amor, primeramente para Dios y luego para edificar su propia y para edificar a su iglesia también, a su prójimo. Dios les bendiga. Yo creo que pueden abrir su micrófono, por favor. Yo creo que aquí estamos claros. Si hay algo más que decirle o necesitan saber algo más. ¿Pudieron entender, mami y Eleni, algo? Sí, amén. ¿Y tú, tía? Como dicen, más claro de ahí no canta un gallo. Ah, bueno. Yo quiero que quedaran claros, igual con lo del cuñado también, con cada uno. Que varón expuso la parábola de los talentos. No, de los talentos no perdón, de la mayordomía, de mayordomo infiel. Pero también los talentos habla de ellos y usted lo expuso. Yo creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Está ahí, yo creo.